Ya, la parte de espacios vectoriales, bueno, hay que entender de que todo lo que nosotros estamos como vamos a empezar a trabajar tiene que ver con, de alguna forma, como con operaciones que nosotros definamos como para poder darle como coherencia a las operaciones que queremos realizar, ¿ya? Entonces, acá la primera definición nos dice B, vamos a trabajar con un espacio vectorial B, que va a ser un conjunto sobre el cual se definen operaciones binarias, ¿ya? Una interna y otra externa. Entonces, una se llama que es la suma de vectores y la otra va a ser un producto por escalar. ¿A qué se refiere esto? La suma por escalar, perdón, la suma de vectores quiere decir que hay una operación en donde tú puedes sumar dos vectores, ¿ya? Y van a seguir perteneciendo a lo mismo. Es una operación, a eso nosotros le definimos suma, ¿ya? Y hay otra operación que es la multiplicación por escalar, que el escalar acá te lo definen como algo distinto a un vector. El escalar vendría siendo así como un número solo, y hay que entender de que cuando hablamos de un vector, estamos hablando de algo de la forma como real elevado a n, como que son un número real, pero tiene varias componentes, no es solamente un número, son varios componentes en los cuales se subdivide. En cambio, un escalar es como únicamente un número, no sé, por ejemplo, de vectores. Recordémoslo así como, luego si el vector uno 2. Este sería un vector de r elevado a 2, porque son dos dimensiones las que tiene, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de un escalar alfa, no sé, pues esto podría ser el 3, el 8, el -1000, no sé, cualquier número, una fracción, lo que tú quieras, pero solamente va a ser como un número, ¿ya? A diferencia de esto, que es como un vector, un componente. Entonces tenemos que definir esto lo que sería como la suma y la multiplicación por escalar, ¿ya? Y acá nos empiezan a enumerar 8 propiedades que debe cumplir cualquier espacio vectorial, ¿ya? Estas hay que comprobarlas, por ejemplo, tiene que ver esta con la asociatividad, la primera, como que podemos hacer como cambio en los paréntesis, ya siempre que estemos sumando. La otra tiene que ver como con la conmutatividad, que podemos cambiar así como uno más 3 lo mismo que 3 más uno, por así decirlo. Que existe un elemento neutro para la suma. Un elemento neutro para la suma, ¿qué será? Sumar un elemento que haga el resultado de lo mismo. O sea, el elemento neutro por lo general podríamos usarlo como un cero. Pero hay que entender de que ese cero sería para nosotros para los reales, pero aquí nosotros estamos extrapolando este estudio como para cualquier otro cuerpo vectorial, no solamente pueden ser los números reales, pueden ser vectores, como dijimos anteriormente. Entonces ahí hablamos como del neutro, el vector nulo. El cero vendría siendo como el vector nulo, ¿ya? Tenemos también lo que se conoce como el inverso aditivo de un número, y el inverso aditivo es el número que tú al sumarlo a un número te va a dar el vector nulo. Eso quiere decir que es como el opuesto al negativo solamente, ¿ya? Eso sería un inverso aditivo. Ahora, cuando aplicamos multiplicación, hay que recordar las reglas de, como de distributividad de la multiplicación por un escalar, donde el alfa multiplicaría cada uno de los vectores por separado. Lo mismo acá, si lo hacemos desde el punto de vista de que la suma de dos escalares se distribuyan como la suma de cada vez escalar por el vector al cual estaba multiplicando. Eh, y haga lo mismo, como un poco de asociatividad en la multiplicación por escalar. Y recordar que tenemos también el escalar, que sería el uno, que representa como sería como el neutro multiplicativo. Cada vez que multipliquemos algo por uno, por el escalar uno, nos va a dar el mismo vector. ¿Ya? Entonces, bueno, los elementos de K en este caso se dice que son los escalares. ¿Ya? K van a ser los escalares y los de B van a ser los que le llamemos vectores de nuestro cuerpo vectorial, ¿ya? Se dice que nuestro cuerpo B no va a ser no vacío, ¿ya? Y el vector nulo siempre está presente en ese espacio, en cualquier espacio vectorial, ¿ya? Si B es un espacio vectorial sobre el cuerpo R, se dice que B es un espacio vectorial real, ¿ya? Bueno, acá nos empieza a hablar, no sé, varias observaciones, como también nos dice que si B es un espacio vectorial sobre K, sobre los escalares K, entonces el elemento neutro siempre va a ser único, ¿ya? Como que solamente va a haber un único elemento neutro que es como nuestro cero, por así decirlo. Y ahora vamos a pasar a la parte de subespacio vectorial, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia con un subespacio vectorial? Primero, el subespacio vectorial aquí, por definición, nos dice que tenemos primero nuestro espacio vectorial B sobre un cuerpo K y W va a ser un subconjunto de B, ¿ya? A ese W vamos a decir que es un subespacio vectorial sobre B, ¿ya? Y si W es un espacio vectorial sobre K también, va a tener las mismas operaciones definidas que las que tenía el cuerpo B,
¿ya? Entonces, todo espacio vectorial es subespacio vectorial de lo mismo, ¿ya? Y en el caso de comprobar, si queremos comprobar que algo sea o no un subespacio vectorial, son estas tres propiedades las que tenemos que comprobar. Cuando hablábamos delante de que teníamos que comprobar de que algo fuese un espacio vectorial, teníamos que comprobar estas ocho propiedades. Eso es para espacios vectoriales. Cuando es un subespacio vectorial, nosotros tenemos que comprobar estas tres. La primera es ver que nuestro subespacio es distinto de vacío, que tiene elementos. La otra dice que debe ser cerrado para la suma. Con ser cerrado se refiere que si tenemos dos elementos que pertenecen al subespacio, la suma de dichos elementos tiene que seguir perteneciendo a ese subespacio. Y lo otro que para todo elemento en W y para todo alfa perteneciente al cuerpo K, se dice que alfa por W también tiene que pertenecer al espacio vectorial, ¿ya? Al subespacio, perdón, ¿ya? Eso se dice que debe ser cerrado en este caso para el producto por escalar, ¿ya? Acá nos están dando algunos, por ejemplo, nos dicen que tenemos el siguiente subespacio vectorial, en este caso tendríamos las matrices que cumplen con la condición de que C sea igual a menos B. Entonces vamos viendo. Lo primero, demostrar de que el subespacio es distinto de vacío, pues el vector cero cumple con la condición. Así que la primera condición se cumple. La segunda, si nosotros teníamos un vector A, por ejemplo, y teníamos un vector B, teníamos un A y también teníamos un B, lo que se hace acá es sumar, ¿ya? Vamos a sumar aquí el A más el B, se ve aquí que aquí están, los sumamos y a lo que se llega acá sería como a un nuevo vector y hay que comprobar si ese efectivamente sigue cumpliendo con la condición que teníamos, ¿ya? Sigue cumpliendo la segunda condición, que siempre que sumemos dos vectores pertenecientes a este subespacio, la suma también va a seguir perteneciendo. Y la última es la multiplicación por escalar, y ver que aquí se multiplica un alfa por la matriz, y ver que se sigue comprobando de que en este caso el C tiene que ser igual al menos B, o el B igual al menos C, ¿ya? Por lo tanto, comprobando esas tres propiedades, vamos a decir que está demostrado que esto es un subespacio vectorial, ¿ya? Bueno, lo mismo acá, nos dan otro ejemplo. En este caso tenemos un vector x y z, donde se dice que x menos z tiene que ser igual a 2z. Entonces lo primero, siempre vamos a comprobarlo de la misma forma. Comprobamos primero que tenemos el subespacio vectorial que es distinto de vacío. En este caso el cero pertenece al subespacio, así que estamos bien. Vemos esta condición. En este caso estamos definiendo dos vectores. Estamos definiendo un vector z, x y z y un ABC, ¿ya? Y aquí estamos viendo que estas debiesen ser las condiciones que se tienen que aplicar. Y para ello, ¿qué se hace? Se sustituye. Donde teníamos antes la... En este caso, ¿cuál sustituyeron? Sustituyeron Ah, no, lo hacen al final, sí. Lo hacen al final. Acá lo que hacen simplemente, ¿qué fue? Fue sumar ambos vectores, definir esa suma, que les da esto de acá, y lo que tenemos acá como condición era que el x menos y, la condición acá es que el x menos y tiene que ser igual al 2z y el a menos b tiene que ser igual al 2z. De esa forma nos están diciendo como que ahora, ¿cuál es nuestro x? Nuestro x es el x más a, le tenemos que restar nuestro y, nuevo y ahora es y más b, y esto tiene que ser igual a dos veces z. Y si nos fijamos, al hacer el reemplazo, nos da justamente eso. Por lo tanto, en este caso la suma también sigue cumpliendo con la condición. Acá podemos ver que se comprueba lo mismo para el caso de la multiplicación por escalar. Se hace la misma operación, se desarrolla el alfa por el vector, todo queda multiplicado por el alfa y se tiene que comprobar la condición. Entonces, la condición recordemos que es que nuestro x menos y tiene que ser igual a 2z y lo único que hacemos es tomar las componentes x, las componentes y ver si se verifica junto con la condición z lo que buscamos, y en este caso es igual a 2 alfa z, que vendría siendo nuestro nuevo z. Por lo tanto, también se comprueba para este caso. Por lo tanto, sí sería espacio vectorial. ¿Ya? Acá en este nos están diciendo que S y T son dos subespacios de un espacio vectorial B sobre K, entonces se definen los conjuntos
S intersección B y S más D. La intersección, ¿qué querrá decir? Quiere decir que son todos aquellos vectores que pertenecen tanto a S como a T, pero cuando hablamos de la suma, hablamos de que son todos aquellos vectores en los cuales el vector B va a ser la suma de cualquiera de los dos vectores pertenecientes a lo anterior. ¿Ya? En este caso estamos como definiendo una nueva operación. Esto sería la suma de sus espacios vectoriales y esto sería la intersección. De manera bien sencilla, ¿qué estamos viendo? Espacios vectoriales. Cuando te pidan comprobar que algo es espacio vectorial, ¿qué hay que hacer? Comprobar esas 8 propiedades. Cuando te pidan comprobar un subespacio vectorial, ¿qué hay que hacer? Comprobar estas 3 propiedades. ¿Ya? Y aquí nos da el ejemplo. Te preguntan, mira, ¿esto será o no un espacio vectorial? Tenemos que aplicar esas 3 propiedades y ver si se verifican. Si se verifican, va a ser un espacio vectorial. Eso es lo que se ha hecho aquí. Se verificó la primera, la segunda propiedad, que es para la suma, y la tercera, que es para el producto por escalar. Lo que vamos a ver tiene que ver con el concepto de dependencia e independencia lineal. Ya. ¿Qué querrá decir esto de que dependencia lineal, independencia lineal? Bueno, primero tiene que ver esto con lo de combinación lineal. Yo no sé si lo habíamos tocado antes, pero cuando hablemos, bueno, primero la definición, veámosla, dice que un vector B se dice que es combinación lineal de un conjunto de vectores, aquí B1, B2, B3 hasta B elevado a n, si existen escalares alfa 1, alfa 2 hasta el alfa n, de modo de que B se puede expresar como, y nos ponen esta fórmula. Ya, como que al principio se ve medio complejo, pero lo que hay que entender es que cuando se dice que este vector es combinación lineal de los otros, quiere decir que, por ejemplo, yo tomo el vector 1 y lo multiplico por un vector, perdón, por un escalar 1, o sea, el vector 1 lo repito 3 veces, al vector 2 lo repito 4 veces, al vector 5 lo repito 7 veces, no sé, y cuando lo sumo me da como resultado el vector que es combinación lineal de los otros. Literalmente hace referencia a la palabra como una combinación de los anteriores, una combinación lineal, quiere decir que reunimos elementos de un subconjunto y los combinamos para formar otro. No siempre tenemos que algo es combinación lineal. Hay muchas veces, por ejemplo, podría ser algo así como este estilo. Si estamos analizando vectores, por ejemplo, el 0,1, con el 0,1 yo puedo formar cualquier otro vector, así como el 0,3, el 0,8, el 0, menos alfa, no sé, lo que yo se me ocurra acá, de esta forma. Pero ahora, yo podría formar, por ejemplo, al vector 3,2 solamente con el 0,1. Probablemente no podría, porque el vector X acá es cero. Todo el rato va a ser cero. ¿Y cómo hago que ese cero se transforme a 3? Es imposible. Por lo tanto, de esa forma hay que entender de que no siempre todo va a ser combinación, todo puede formarse a partir de una combinación lineal. Hay que analizar bien los elementos que tenemos disponibles para ver qué es lo que podemos formar. Ahora, cuando hablamos de la definición de que algo es dependiente o independiente linealmente, hay que entender de que, bueno, vamos a ver primero la definición. Nos dice que vamos a decir que son linealmente dependientes si existen estos escalares no nulos, de modo de que al sumarlos y multiplicarlos por cierto escalar, podamos formar como una combinación lineal al vector nulo. Si hacemos eso, de alguna forma vamos a tener dependencia lineal en los vectores. Quiere decir que al menos uno de estos vectores, cuando nosotros, lo que quiere decir acá es como que cuando obtenemos una combinación lineal para que nos dé el nulo, quiere decir que a lo menos uno de estos es combinación lineal de todos los demás, ¿ya? En ese sentido, cuando se cumple eso, de que un vector de los que forma nuestro conjunto es combinación de los demás, vamos a decir que el conjunto es linealmente dependiente, ¿ya? Lo que nosotros estamos buscando es que algo sea linealmente independiente, y para que sea linealmente independiente, la condición es que todos los alfa tengan que valer cero a la hora de hacer esta combinación. Para obtener el vector nulo, tiene que darnos específicamente todos los escalares cero para que nos den como resultado el vector cero. Si ocurre eso, vamos a decir que nuestro conjunto de vectores es linealmente independiente. ¿Ya? Por ejemplo, acá me dicen esto, ¿será linealmente dependiente o independiente? Vamos a usar la definición que nos daban. Vamos a combinar todos los vectores y a multiplicarlos por un alfa para ver si esto nos da como resultado al vector nulo. Si llegamos a que la única forma en que nos dé el vector nulo es que los alfa valgan cero, es porque es linealmente independiente.
De lo contrario, va a ser linealmente dependiente. En este caso, resuelven esto como si fuese una matriz. Todo lo que tenemos acá, por ejemplo, esto, esto de acá, este es el de acá y este es el de acá, ¿ya? Eso lo pasaron a una matriz y acá, ¿qué hicieron? Sacaron el determinante. Y sacaron que el determinante era igual a cero. ¿Qué pasaba cuando el determinante es cero? Se dice que en este caso el conjunto es linealmente dependiente, un sistema homogéneo, y esto porque tiene infinitas soluciones. De cierta forma, acá no lo hicieron como lo habíamos hecho, como lo habíamos explicado recién. Hicieron como algo similar. En este caso, lo que hicieron fue pasar esto a matriz y calcular su determinante para verificar si efectivamente esto tenía o no solución. Pero lo que podríamos hacer es, por ejemplo, tomar esto literalmente y decir, eh, vamos ahora con la primera ecuación, que sería esta. Entonces, que son estas tres ecuaciones que tenemos acá. Y vamos resolviendo. Por ejemplo, ¿qué podríamos ver acá? A mí se me ocurre que el gamma podríamos despejarlo, el gamma o el alfa, ¿ya? Por ejemplo, de acá yo podría decir, si es que tengo menos 2 alfa menos 2 gamma, podría decir que 2 alfa, perdón, esto es igual a cero. 2 alfa es igual a menos 2 gamma. Dividimos todo por 2 y me queda que alfa es igual a menos gamma, ¿ya? Ahora, ¿por qué hago esto? Porque ahora mis alfa que se transformaron a menos gamma. O sea, lo que yo voy a tener acá ahora, yo lo voy a retransformar, lo voy a anotar aquí. En vez de alfa, voy a anotar menos gamma. Menos gamma más 2 beta más 3 gamma es igual a cero. ¿Cuánto me queda esto? 2 gamma más 2 beta igual a cero. Ahora la ecuación de abajo. 3 alfa pasaría a ser menos 3 gamma más beta más 4 gamma igual a cero. Y acá, 4 gamma menos 3 gamma, ¿cuánto es? Gamma, uno solo. Ahora, démonos cuenta en esto. Alfa, perdón, beta más gamma, acá si yo divido esto por 2, ¿cuánto me queda? Gamma más beta igual a cero. Y acá podemos ver que llegamos a la misma ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que para que esto tenga solución, el beta tiene que ser igual al menos gamma, ¿ya? Y acá llegamos que el alfa tenía que ser igual al menos gamma también. Pero no llegamos a que el alfa necesariamente tiene que ser cero. Si hubiésemos llegado a que el alfa hubiese tenido que ser cero, ahí hubiésemos encontrado que nuestro sistema era linealmente independiente. Pero en este caso, lo único que nos están diciendo es que para que este sistema tenga solución, si el beta vale 1, el gamma tiene que valer menos 1. Si el beta vale 8, quiere decir que el gamma tiene que valer menos 8. Porque nos queda menos 8, 8. ¿Ya? De cierta forma, lo que nos está diciendo entonces es que este sistema sería linealmente dependiente. ¿Ya? Siempre vamos a tener que hacer ejercicios de este estilo cuando nos hablen de combinación lineal. ¿Ya? Igual si los siguientes conjuntos son LI o LD. Entonces vamos y decimos así como, esto va a ser alfa 2,5 más beta menos 1,3 es igual a cero. Y ahora, ¿qué nos queda? Nos quedó 2 alfa menos beta, coma 5 alfa más 3 beta es igual a cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que decir? 2 alfa menos beta igual a cero. Y el otro, 5 alfa más 3 beta igual a cero. ¿Yo qué puedo hacer? Voy a multiplicar todo por 3 para que me quede 6 alfa más 3 beta igual a cero. Perdón, menos 3 beta igual a cero. Toda esta de arriba la multipliqué por 3 para que me diese ese. Y ahora uso un sistema de reducción. Si sumo estas dos, 3 menos 3 me da cero. Acá me queda 11 alfa igual a cero. O sea que alfa vale cero. ¿Ya? Y si sustituyo el alfa cero acá, ¿qué me queda? Que beta también vale cero. ¿Qué implica esto? Que acá tenemos un sistema linealmente independiente. Esto va a ser LI. ¿Sí? Eso sería para el 1. Ahora, para el 2, yo sin hacerlo, yo inmediatamente aquí podría decir que esto es LD. Sí o sí podría decir eso. ¿Ya? Y aquí hay que entender algo. Cuando nosotros tenemos
por ejemplo, un vector que está formado por n dimensiones, lo máximo de vectores que van a ser linealmente independientes van a ser n. En este caso, estos son vectores de r elevado a 2, ¿ya? Por lo tanto, como su dimensión es 2, lo máximo que podríamos tener sería de dos vectores que sean linealmente independientes. Si agregamos un tercero, sí o sí ese tercero se va a poder hacer como combinación lineal de los otros dos que tenemos. Aquí puedo elegir estos dos, puedo elegir eh, estos de acá, estos, cualquiera, pero el tema es que yo elija dos de estos. De inmediato yo podría decir que este es linealmente dependiente porque tiene tres vectores, ¿ya? Acá nos dice, de hecho, en R elevado a n, todo conjunto que tenga más de n elementos va a ser linealmente dependiente. Eso tiene que estar de memoria, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en este caso, como los vectores serán de R elevado a 2, lo máximo que podríamos tener para que sea linealmente dependiente va a ser dos vectores. Como teníamos tres, de inmediato lo descartamos, ¿ya? Ahora pasamos a la parte de bases y dimensión de un espacio vectorial, ¿ya? Acá nos dicen que, bueno, eh, ¿qué va a ser una base? Tenemos que un conjunto B va a ser una base, que va a ser un subconjunto de B, si es que esa base está formada únicamente por vectores que sean linealmente independientes, o sea, como que no podemos formar ninguno a partir de los demás. Ya, todos son vectores independientes y dice que B de alguna forma genera el espacio vectorial B. Es decir, que todo elemento de B, todo vector perteneciente a B, va a ser una combinación lineal de todos los vectores de nuestra base, de los que teníamos acá. ¿Ya? Cualquier vector yo lo puedo escribir como una combinación lineal de los vectores que conforman mi base. ¿Sí? Ahora dice, para indicar que B genera el espacio vectorial B o que todas las combinaciones lineales de los elementos de B producen a nuestro espacio vectorial B, esto se va a denotar como B con una base. ¿Ya? Como que esa base nos genera nuestro espacio vectorial. ¿Ya? Acá nos dicen, por ejemplo, sea R2, el conjunto 1, 0 y 0, 1 es una base de R elevado a 2. Esto es una base, no es la única. Puedo formar otra combinación con dos vectores que sean distintos a estos. También va a ser capaz esa base de formarme todo R elevado a 2. ¿Y por qué? Si yo quiero, por ejemplo, digámoslo así, quiero al vector 3,2. Entonces yo digo, mira, alfa por 1,0 más beta por 0,1 tiene que ser igual al vector. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Mira, si yo repito tres veces el vector 1 y repito dos veces al vector 2 y los sumo, me va a dar al vector de acá. Porque esta componente va a ser un 3 ahora al repetirlo tres veces y el segundo componente que está acá, lo repito dos veces, me va a formar el 2. Esa es un poco la idea detrás de lo que es las bases, ¿ya? Como que tomando los elementos que tenemos, podemos como formar cualquier otro elemento que sea parte de nuestro espacio vectorial, ¿ya? Acá nos dan otro ejemplo y nos dicen que este, por ejemplo, también sería una base, ¿ya? El 1,1 y el 2, el 1,2, ¿ya? A lo que quiero llegar yo, cuando comentamos delante, para formar cualquier espacio vectorial, que en este caso sería el de R elevado a 2, vamos a necesitar, dijimos, una base con dos componentes. ¿Por qué? Porque nuestro espacio vectorial de R elevado a 2 tiene dimensión 2. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y eso quiere decir que a partir de dos vectores cualquiera que sean linealmente independientes entre sí, vamos a poder combinarlos y generar todo el espacio vectorial. ¿Ya? Acá nos están pasando lo que nos dicen primero, tenemos que demostrar qué cosa, que como nos decían acá, que esto sea linealmente independiente. Y la otra condición es que genera el espacio. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí sencillo. Lo único que tendríamos que hacer ahora es darnos un vector alfa y beta para combinar cualquier x o y, el que nosotros queramos. ¿Ya? Entonces lo único que hicieron acá, que fue x y tiene que ser igual a nuestro alfa más beta. Y acá lo que hicieron fue como despejar cuánto eventualmente tendría que valer el alfa y el beta para formar el conjunto. Al final dijeron que el alfa y beta tenían que valer x, y. Acá vamos a hacer lo mismo en este otro. En el 1,1 y el 1,2 vamos a formar esa combinación. Veamos acá. Acá formamos el siguiente sistema de ecuaciones, pero fíjense aquí a lo que llegamos. Nuestro alfa ahora tiene que valer 2x menos y,
mientras que nuestro beta tiene que valer y menos x, ¿ya? Entonces, generando estas combinaciones, vamos a llegar a formar esto. Y hagámoslo, como para salir de la duda. Veamos. Si yo al 2x menos y lo multiplico por 1,1 me queda 2x menos y, 2x menos y le estoy sumando este otro, que es el y menos x, que tengo que multiplicarlo acá. Me quedaría y menos x, coma, ahora como está multiplicado por 2 sería 2y menos x. Ahora yo voy a sumar acá, x con x. Vamos, 2x menos x me da x. Y el menos y con el más y se van. Ahora en el otro lado, 2xy más 2y menos x. Vamos con las x. 2x menos x, en este caso, perdón, este era un 2x, me comí el 2D, perdón. 2x menos 2x me da 0, se me va. Y 2y menos y me dio y. Entonces, esta combinación sí me va a poder dar cualquier elemento x menos y, sí o no sí, ¿ya? Por lo tanto, se comprueba, y lo que yo comentaba un poco antes, que no es necesario que la base sea una sola. Las bases pueden ser cualquier vector, ¿ya? Siempre y cuando esos dos vectores sean linealmente independientes entre sí, ¿ya?